Mateo capítulo 10, del versículo 5 hasta el 15. Vamos a leer todos. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y a la entrada en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Entonces, la semana pasada, como les estaba diciendo, vimos una parte del reino de los cielos con esta cita bíblica. Porque es que nosotros no sabemos que el reino de los cielos se acerca cuando una persona que tiene fe se acerca. Entonces, por eso estábamos hablando que cuando usted se acerca a alguien, entonces el reino de los cielos se está acercando a esa persona por medio suyo. Cuando usted no tenía fe y llegó alguna persona a predicarle, el reino de los cielos se acercó a usted a través de esa persona. Entonces, como estábamos hablando acerca de la misericordia, y hemos venido hablando antes, hablamos del amor, que quién es mi mamá y mis hermanos. Entonces hablamos que es el que sigue a Jesús como si fuera el que tiene el amor maternal. Porque, ¿cómo puede decirle Jesús a alguien mamá si esa persona no ama a Jesús? ¿Cierto? Jesús podría decirle a cualquiera de ustedes: tú eres mi mamá. ¿Por qué? Porque es que me ama igual como me ama mi mamá. Pero si me ama a mí, ame la iglesia. Y nos llamó hijos del Altísimo, que yo le pregunté: ¿usted es hijo del Altísimo? Entonces, nosotros dijimos que sí, con dificultad. Pero dijimos: somos hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 6, versículo 36 dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre Celestial que es misericordioso. Nuestro Padre Altísimo, para que seáis semejantes al Altísimo, ¿sí? Para que seáis hijos del Altísimo, digo, que es misericordioso. Entonces, si nosotros somos hijos del Altísimo, deberemos ser misericordiosos. Entonces, ¿qué es misericordioso? Porque Oseas capítulo 6, veamos, Oseas capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Oseas es el que sigue el libro después de Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Oseas. Capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? Todos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. Dice, ¿cierto? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es que ellos hacían muchos sacrificios con animales que tenían que sacrificar. Entonces traían la carne de un cordero muerto y la sangre de un cordero muerto y pensaban que haciendo todos los sacrificios agradaban a Dios. Entonces se preocupaban mucho por hacer el sacrificio, pero eran personas que no tenían misericordia. Voy a dar un ejemplo. Aunque en el Antiguo Testamento dice que cuando quemaban esas las entrañas y todo, decía que subiera como olor grato, que fuera fragante a Dios, o sea, tenía una fragancia. Cuando uno se acerca a alguna persona, cuando usted se acerca a una persona, usted debe tener su fragancia. Yo noté que la vez pasada cuando
había una persona que llegó a mi casa y el perrito comenzó a olerlo mucho y decía, no, tranquilo, no se preocupe, es que yo tengo olor a perro, entonces por eso el perro me persigue tanto. Uno ni se da cuenta si huele a perro, pero el perro sí alcanza a oler el olor de otro perro, tiene su fragancia. Hay personas que tienen su fragancia, ¿sí o no? Mi esposa le ha escuchado un cuento que una amiga de ella se enamoró de un hombre, no porque fuera bonito, porque el man dice que era más feo que, mejor dicho, pero que olía muy rico. Y yo le había preguntado, y entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó con ese muchacho? Entonces la pareja que felices con la fragancia nomás, dijo, no, al año se separaron. Se lo conoció verdaderamente. Entonces dijo, no, luego daba consejo, no se enamoren de un hombre o de una mujer por la fragancia, es que huelen rico. Hay personas que huelen rico, uno que dice, ay, hueles como un jardín de rosas. Entonces todo el día quieren estar ahí y se llevan el perfume y el saco y duermen con el saco del novio, del amigo, de la novia. Ay, no, yo duermo y me huele a ti. Conózcala cuando le ponen los ojos negros o conózcalo cuando, ay, yo hubiera sabido, ¿no? Entonces luego daba testimonio que esa persona, aunque tenga buena fragancia, su corazón era completamente distinto. Huele rico, pero hace cosas malas. Me gusta su fragancia, me gusta hasta cómo se viste, su apariencia, tiene ojos lindos, pero hay que verlo cómo se porta. Hay personas que se casan y al mes, a los 2 meses ya se quieren separar. ¿Por qué? Se paren una pelea de cocodrilos. Tiene muy, muy mal la mano. Y entonces, cuando Jesús se acercó, también algunas personas, miren Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que sigan haciendo lo que hacían antes. No, para que los pecadores se arrepientan. A los pecadores que se arrepienten, no a los que quieren seguir pecando, sino Él vino no a llamar a los que se creen buenos, sí, a los que nunca han cometido pecados, sino a los que cometiendo pecados se arrepienten y quieren dejar de hacerlo. Es que para ellos, para los fariseos, detectar a una persona pecadora era tener un olfato como el del perro, ¿sí? Eso, no, pero si usted es público, ¿usted sabe que es un publicano? Zaqueo era una de las personas que siendo judío servía al imperio romano, servía al otro rey de Roma, recaudando los impuestos. ¿Y usted sabe cómo es la gente para cobrar impuestos? Eso era ahí como cuando le llega el IVA a usted y cuando le llega tiene que pagar y si no le quitan todo. Pero estos publicanos no solamente quitaban el impuesto, le cobraban impuestos a sus compatriotas, sino que les ponían mucha más carga y les hacían pagar más y los sobornaban. Entonces era una persona que no era muy popular, no era muy querida, lo consideraban un pecador porque era ladrón. Pero cuando Jesús lo vio, lo detectó y le dijo, sígueme, a ese pecador. ¿Puedo abrir un poquito aquí? Entonces le dijo, sígueme. Y este Mateo, este Zaqueo, lo siguió. Él es el que escribió el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Este Zaqueo fue el que Jesús lo vio y le dijo, sígueme. ¿Cuáles eran las amistades de él? Pecadores. Otros, o sea, ellos detectaban todos los pecados. Uy, entonces fueron los fariseos que se supone que no tienen esa fragancia de pecado, que no se meten con prostitutas, ni roban, ni matan, ni fornican, no hacen nada, muchos son. Entonces, cuando, oye, y su maestro, le dijeron, fue a los discípulos. Oiga, ¿y él por qué come con publicanos y con pecadores?
No, ¿qué tal esa? Está juntándose con pecadores. Entonces él dijo, mire, es que los que necesitan de médicos son los que están enfermos. Pero los que no son enfermos, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores que se arrepienten. Es decir, comparó a los pecadores con los enfermos. ¿Sí o no? O sea, él viene a buscar enfermos que busquen ser sanos. No viene a buscar enfermos que quieran seguir con su enfermedad. La enfermedad es como el pecado. En el Antiguo Testamento los que tenían pecado estaban enfermos. Entonces le decían, ¿y usted por qué está enfermo? Y le preguntaban, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí? Porque alguna cosa tuvo que haber hecho para estar ciego. Alguna cosa, e inclusive al paralítico le dijo, paralítico, tus pecados te son perdonados. Y tan pronto le perdonó los pecados, dijo, levántate. Porque el pecado lo tenía tullido, acusado por el diablo. Él dijo que levántate. Entonces cuando él vio y les dijo, aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios, es que los sacrificios que se hacían eran sacrificios con animales muertos, o sea, eran sacrificios muertos. Es decir, que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, el culto que se rendía, era un culto muerto. Muerto. O sea, Dios no estaba recibiendo eso. ¿Por qué? Porque era solamente una parábola de la verdad cuando Jesús viniera, hiciera un sacrificio que verdaderamente le agradara a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, vuelvo y digo, hablando de la fragancia, entonces que hacían y quemaban las entrañas y decía que lo hiciera en grato olor fragante a Dios. Entonces que parecía que era como grato a Él el quemar esa sangre. Pero Él dijo que no quiero esos sacrificios ni más ofrendas, sino que quiero es la misericordia. Entonces Jesús, cuando vio a estos pecadores, ¿qué fue lo que tuvo de ellos? Misericordia. O sea que detectó la persona enferma, pero también detectó que esas personas se pueden arrepentir. De hecho, cuando él vio a Jesús, dijo, Señor, todos mis bienes, todo lo que yo lo reparto y no sé qué, yo lo devuelvo. Y yo, hoy llegó la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. O sea, él no siguió ya sirviéndole al rey Herodes, sino que ahorita siguió sirviendo al rey que viene de los cielos, al reino de los cielos. Porque él salió a predicar que el reino de los cielos se acerca, a decir, un rey. ¿Usted se imagina qué huele un rey? ¿No se imagina? Si usted pasa al presidente, usted no queda como... O si pasa la reina, bueno, si pasa la reina, usted no puede... Uy, pasó... Una reina tiene que oler a algo, alguna de esas cosas que se echan, eso me juro, no sé, a crema o a talco, pero alguna cosa tiene que oler a una reina, ¿o no? Pues mi esposa no es una reina, pero ella sale, huele como una reina. Y, ay, está bonita, está rica, lo hace ver como bonito, ¿no? El que huele rico lo hace ver como bonito. El rey tiene como su fragancia. O sea, cuando el reino de los cielos se acerca, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que tiene como una fragancia. Una fragancia como de un rey, como de un reino. Esa fragancia se ve expresada en las señales que estaban haciendo. Mire lo que dijo. Cuando mandó a los 12 les dijo que yendo a predicar, versículo 7, Mateo capítulo 10, versículo 100, yendo a predicar diciendo, o sea, cuando los envió, le dijo, vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Piensa en la fragancia. Y luego dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste. ¿Entiende la fragancia? ¿Qué quiere decir eso? Es el reconocimiento de algo que están experimentando que no se había experimentado antes. ¿Cómo es posible que lo hiciera la lepra y tuvo misericordia, como lo vimos la semana pasada, y lo tocó, y la persona que era leprosa recibió la sanidad? Y un muerto resucitó nuevamente. Eso no se había visto. Lo que pasa es esto, que el reino de los cielos sí está. El reino de los cielos sí es algo real. Tanto es un sitio como es el que reina, que tiene una fragancia, que tiene un aroma que no es de este mundo. Tiene un poder sobrenatural que no pertenece a este mundo. Entonces, digamos que hablando de la fragancia, hablando del aroma o de lo que deja ver cuando se predica el evangelio del reino, es una circunstancia que hace que verdaderamente se exprese, esta persona verdaderamente trae algo de otra parte.
no es de acá, no es lo que yo acostumbro a ver o a oler, digámoslo así. Que como el reino de los cielos no se puede tocar, no se puede oler, entonces Dios, sabiendo que hay un reino y que está destinado para su Hijo, tuvo misericordia del pecador para que pueda entrar en ese reino. Nosotros, que no tenemos como nada para decir que merecemos ir al reino. Sin embargo, ustedes escuchan que todos los muertos van al cielo. O sea, todos los muertos, mi abuelita no está en el cielo, mi papá, mi tía, todo el mundo va para el cielo. Según eso, todo el mundo va para el cielo. Y en la iglesia católica, en todas partes, todo el mundo dice que cree en Dios. Ahora, ¿usted escucha el credo de los católicos? Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, que se hizo hombre, que murió en tiempos de Poncio Pilatos y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Eso no es lo que usted creemos nosotros? Entonces, ¿qué diferencia hay en el credo de los católicos y nuestro credo? Porque si usted, entonces váyase a misa. El mismo credo. Vamos a misa a la iglesia católica y seremos acá y nos economizamos. Pero es que ese es un olor de muerte. El credo de ellos no es el credo vivo. Vuelvo y digo, los sacrificios eran animales muertos. Eran cultos para manifestar que esto está muerto, que esto pertenece al Antiguo Testamento. Es decir, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no recibe el sacrificio ni la ofrenda de la persona muerta. No recibe el culto muerto. No recibe una ofrenda de un muerto. Usted puede estar diezmando y ofrendando en cualquier iglesia, pero si está muerta es un sacrificio muerto. Y Él no quiere sacrificios muertos, sino misericordia. Entonces debemos tener un corazón parecido al de nuestro Padre Altísimo, que tiene misericordia. Dijo, sean misericordiosos, ¿sí? Para que sean hijos de Dios Altísimo. Entonces Jesús comenzó a mostrar que es un hijo de Dios Altísimo que tiene misericordia. Porque Él dijo, vayan y aprendan ustedes también lo que significa misericordia quiero. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos pecadores que creen que no son capaces, que ni por sus méritos ni por su pecado pueden entrar al reino de los cielos, pero que alguien puede hacerlo, y viendo ese poder que hay en Él, esa fragancia que hay en Él, siguen a Jesús. Al seguir a Jesús, obviamente va a tener la misma característica. ¿Por qué? Mire lo que dice Juan, capítulo 5. Juan, apóstol Juan. El testimonio del apóstol Juan acerca de Jesús. En el capítulo 5, vamos a leer desde el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es normal, ¿cierto? Debería hacer lo mismo. Si un padre hace esto, el Hijo hace. Si uno es hipócrita en su vida de fe, los hijos van a ser hipócritas en la vida de fe. ¿Sí? Entonces, si el Hijo debería hacerlo. Claro, que ellos también tienen su voluntad y pueden fracasarse o no. Pero el Padre tiene que dar un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, mis hijas, mi esposa no puede decir que no me han visto leer la Biblia, que no me han visto orar, que no me han visto predicar, que no me han visto expulsar demonios. Toda mi vida de fe, como aprendí yo de Jesús, yo lo he venido haciendo. Ellas no pueden decir, mi papá tiene la iglesia como un negocio. No pueden decir eso. Porque no es así. En cambio, mire, yo he visto y he oído, por ejemplo, escuché el testimonio de una persona que habló de una de las iglesias grandes de Bogotá. Grandes, muy grandes. Yo no sé si tal vez les conté a ustedes la semana pasada, pero este pastor le dijo a su comunidad que él, cuando había comenzado la iglesia, la había comenzado porque él, siendo hijo de pastores, esa iglesia era muy aburrida. Entonces, como cantaban, era himnos así como nosotros, ¿no? Juan Pendón, y a todo el mundo le parece harto eso. Pero como no estamos para agradar a los hombres, sino para que lo reciba el Señor, pues yo canto eso. Los himnos que desagradan a la carne, pero que agradan espiritualmente al Señor. Hay gente que le desagrada, que cante de la sangre. Solo me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. ¿A quién le gusta ese ritmito?
A la carne no le gusta, pero al Señor le gusta. Entonces, como yo canto es para el Señor, entonces a mí no me importa que a la gente no le guste. Y ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y yo estando feliz con la sangre de Jesús, pues Dios está viéndome que yo soy feliz con la sangre y que canto como un tonto. Para todo el mundo soy un tonto, pero para Él es, huele a fragancia de Jesucristo. Porque tiene la sangre de Jesús, está feliz con mi felicidad. Yo soy feliz con lo que Dios me da. Si Él me dio la sangre, yo soy feliz con esa sangre. Y la canto. Ahí a todo el mundo le parezca tonto. Pero yo no me puedo poner a componer canciones que le gusten a la gente, pero que a Dios no le diga nada. Porque eso es un sacrificio muerto. Es sacrificar mucho tiempo cantando, 2 horas cantando, pero esas canciones no las recibió el Señor. Pero como Él quería hacer una iglesia donde la gente estuviera contenta, entonces usted tiene que decir, o la vida de fe es para que la gente esté contenta, o la vida de fe es para que el Señor esté contento, se complazca. Yo prefiero que el Señor se complazca y yo no complacer a la gente. Yo se los dije la pasada. Hay personas que se pueden ir de la iglesia porque no los complazco. Yo no estoy aquí para complacer a la gente, y si no, esta sería una iglesia humanista. Esta no es una iglesia humanista, es la iglesia del Señor Jesús, y yo enseño que ame y respete al Señor. Primero que todo, yo todo lo que diga de mí, yo lo perdono, porque el Señor también me perdonó a mí. Entonces me acerco teniendo el corazón del Señor, sabiendo que todo el mundo es pecador. Cuando yo entiendo personas que no aman a Jesús, que no cantan con amor, yo entiendo, pues no han recibido el amor de Dios. ¿Cómo los voy a culpar? Es lógico que canten, se aburre, estira el cachete como se queda, pero esa es su relación con Dios de cada uno. Mi mamá tuvo 10 hijos y todos los 10 diferentes. Uno era más apapachaba más a mi mamá, se acostaba y la cogía, y yo no era así. Yo no fui así. Yo con mi mamá mucho respeto, y yo fui diferente. ¿A usted no le pasa a los que tienen varios hijos que son diferentes? Todos son diferentes, los hijos son diferentes, todos. O sea, siendo el mismo papá y siéndole mamá, los temperamentos son diferentes. Pero tiene una característica, que tiene la forma de respetarlo y de manifestar su amor. En la iglesia hay personas que tienen la forma de manifestar su amor de una manera, eso se llaman los dones espirituales. Hay unos que expulsan demonios, hay otros que sanan enfermos, hay otros que hablan diversas lenguas. ¿Por qué? Porque están manifestando el amor de Dios, la misericordia de Dios expresada sobre la iglesia de diferentes maneras, de diferentes dones. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes vayan a alguna parte, expulsen los demonios, sanen a los enfermos, ustedes reciben de gracia, denlo de gracia. Por eso, en otra iglesia donde estuve, a mi esposa, cuando estaban orando por ella, una pastora que se suponía que era la pastora, todo el mundo decía, es que esa señora al que toca lo tumba. Eso no es poder salía de esa señora, yo sé, con esa cara toda feliz como. Y entonces mi esposa dijo, como que pasó, ella ni siquiera pasó allá, sino que como que le estaba haciendo la cola en otra parte, y le dijeron que pasara allá porque estaba más corto al otro lado. Entonces, para que no, entonces se pasó donde ella, y entonces le dije, si quieres déjate caer, si quieres déjate caer, si quieres déjate caer. Ahora que la estaba tumbando, y entonces mi esposa dijo, no, pues yo no me quiero dejar caer. Pero entonces la gente, déjate caer. Entonces claro, los que estaban alrededor miraban, ¡qué poder! Pero que no tenía fragancia, parecía que tuviera fragancia, parecía, pero que no tenía corazón, no tenía misericordia, no lo estaba haciendo por la misericordia que había recibido, ¿me comprende? Cuando una persona recibe la misericordia, la gracia de Dios, el corazón se cambia, y no está pensando en expulsar demonios, en sanar enfermos para sacar pecho, para glorificar su nombre, para que digan, miren a don Ramón, aquí no hay ningún Ramón, ¿no? Menos mal, estoy diciendo uno para que no se sienta, porque ponte digo a don Edgar, entonces, ay, porque hizo eso de mí. No, don Ramón, don Pancracio, aquí tampoco hay ningún Pancracio. Miren ese Pancracio, ese poder que tiene. Ay, miren a doña Rita, no hay aquí tampoco ninguna Rita, no. Miren a doña Rita, cómo es que pone las manos y expulsa demonios. Hay un amigo, un tipejo ahí, yo soy luz. Es que uno tiene que ser luz donde uno tiene que ir. ¿Usted no ha visto cómo cae el oro del cielo? ¿Usted no ha visto? Eso aquí en mi sitio, eso usted, yo veo caer oro. Y todo el mundo allá, ¡ay! No, y a mí el Señor me dijo que esta mañana que me va a dar una gran tempestad, que abre las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en este lugar, y van a venir clientes a lo loco. Todo místico. No ha recibido la misericordia de Dios, pero está hablando como si Dios estuviera teniendo el gran favor de Dios. Y tiene seguidores. Y la gente los sigue. Y es capaz de sacar gente de las iglesias donde tienen fe. Están aburridos porque están cantando solo de Jesús la sangre, pero le dice que está lloviendo oro del cielo. Entonces vaya donde está lloviendo oro del cielo, que Dios lo bendijo
con mucha plata. Entonces resulta que es carreta. No tiene misericordia. No, ¿sabe qué? Hermano, a mí me gustaría poner las manos sobre los enfermos. ¿A usted no le gustaría? Pues sí, es que eso es lo que debe hacer todos los que creen. No es que me guste. A mí no es que me guste, es que es un mandamiento. Vayan y expulsen los demonios, sean los enfermos, ¿no es un mandamiento? ¿Para quiénes? Para los que recibieron misericordia, los que tienen olor fragante, los que tienen el mismo sentir que había en Cristo Jesús, los que son hijos del Altísimo. Pero los que no son hijos del Altísimo quieren imitar a los que hacen. ¿No ve uno que en Hechos de los Apóstoles decía, te ordeno en el nombre del que predica, Jesús el que predica a Pablo, que salga de ahí? Los demonios dijeron, yo conozco quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿usted quién es? Y lo cogían y en su muenda lo mandaban en calzoncillos para la casa. Que los demonios también lo reconocieron. No, usted no recibe el amor, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Entonces, hay personas que de pronto no han recibido el poder de Dios. Mire, voy a decirles una cosa. Dios no nos salvó por su poder crear, con el que creó las cosas al hombre. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Dios tiene mucho poder. ¿Por qué teniendo tanto poder, por qué no coge a la gente y se la lleva para el cielo así? Y de una vez y ya y se acabó el problema. Si Él es poderoso, ¿cierto? Porque es que Él teniendo todo su poder para crear el cielo y la tierra y creyendo todo, hay una cosa que necesitaba el hombre. No era el poder de Dios, sino la misericordia de Dios. El hombre se salva es por la misericordia de Dios, que es el poder de Dios. Pero esa misericordia no la había podido expresar si no hubiera sido por la humilde sujeción del Cristo. O sea, sin el Hijo, Él no había podido mostrar el poder de la misericordia de Él. ¿Sí? ¿Quién podría ir al cielo por sus propios méritos? Nadie. O sea que Dios, para salvar al hombre, ¿qué necesitaba? Necesitaba al Hijo. Entonces el Hijo está diciendo, mire, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino lo que voy a hacer al Padre. Si el Padre hace esto, yo lo hago igual. Si el Padre es misericordioso, entonces yo voy a ser misericordioso. Y yo les digo, ustedes sean misericordiosos para que sean hijos de Dios Altísimo. Pero tenemos que aprender que es misericordia. Es que el poder de Dios tiene fragancia. Y hay unos que la imitan. ¿Ustedes han visto que venden los perfumes imitación? ¿Chichis? Sí, dice que es Paco Rabanne, o que es tal cosa, o que es Yves Saint Laurent, o que es, bueno, cualquier nombre. Yo no conozco mucho de perfumes, que poco me interesan. Pero hay gente que le gusta mucho los perfumes, pero sin embargo lo friegan y luchan porque los encuentran chiviados. Como el que le gusta el licor, buen licor, entonces también lo chivean. Como el que le gusta la buena marca, también la chivean. Todo lo bueno, lo chivean. Lo malo, pues no chivean. O qué tal que chivean lo malo, ¿no? Como para perder. Más bien lo malo lo hace parecer como bueno. Entonces parece que en esta iglesia hacen muchas señales. Por eso fue él dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y después ahora diga si recuerda por qué fue que predicó eso. Porque dijo, yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué? Yo a usted no lo conozco. Apártese de mí. Hacedor de maldad. Hacedor de maldad estaba robándose mi nombre, pero usted nunca aprendió lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Entonces hacen muchos cultos, hacen muchas cosas como muchos sacrificios, pero son sacrificios muertos. Mientras que Jesús, mire lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Desde el versículo 1 vamos a leer. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que seamos imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Es decir, ¿qué es un hijo amado? El que recibe el amor. Es que nadie puede decir que es hijo de Dios si no recibe el amor de Dios. Es decir, si Dios no ha tenido misericordia, yo entiendo que una persona dice que Dios no te ama, Dios no ama. Porque no experimenta. Si experimenta el amor de Dios, tiene derecho a hablar del amor de Dios. ¿Sí o no? El hecho en sí no es tanto que reciba una sanidad.
Por eso él dijo que expulsé demonios en tu nombre y eché fuera demonios. El hecho no es ese. Es más, él cuando envió a predicar a los discípulos, ellos dijeron, ay Señor, en tu nombre se nos... Lucas capítulo 20, 10 creo que es. Lucas 20, 10. O 10, miren, un momentico. Lucas 20, 10, miren. Lucas 20, 10 creo que es. Espera un momento. Ay, no. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Desde el 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es que una cosa es que su nombre esté escrito en el cielo y otra cosa es que uno se regocije porque expulsa demonios. El reino de los cielos viene con todo su poder, es el poder de la misericordia, el poder del amor de Dios. Que Jesús le dijo a estos, Señor, en tu nombre eché fuera demonio. Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, Él está rechazando a los que expulsan demonios sin tener la misericordia de Dios. Es decir, sin tener el corazón. O sea que no se deje llevar por la persona que hace todo ese tipo de señales si no ha experimentado o no puede usted experimentar de esa persona el amor de Dios. Porque el poder de Dios no consiste en eso, en palabrerías, sino que Pablo decía, yo quiero ver el poder de ustedes. Yo quiero ver cómo es que es el poder de ustedes. Pero Jesús está diciendo que aprendan lo que quiere decir misericordia. Entonces cuando recibió de gracia, pues den de gracia. O sea, lo que ellos no habían visto todavía la muerte de Cristo. Ellos estaban, ya había muerto Cristo cuando dijo que vayan a los 70 y expulsen demonios y sean enfermos. No, por eso les dijo, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino estén felices y dichosos porque su nombre está en el cielo. Quiere decir que en el cielo está recordando su nombre. O sea, usted no es una persona desconocida en el reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, que usted es una persona registrada en el reino de los cielos. ¿Cómo se registra una persona en el reino de los cielos? Se supone que cuando uno cree y se bautiza y recibe el nombre, ama el nombre y lo envía, usted es una persona enviada. Jesús era enviado. Volvemos nuevamente a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Leímos ya el 19 donde dice, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué quiere decir eso de honrar al Hijo y honrar al Padre? Es decir, ¿para quién es esa gloria? Si usted expulsa un demonio, escuche, si usted expulsa un demonio y alguien lo honra a usted por haber expulsado al demonio y usted no le da ese crédito a quien verdaderamente le corresponde, entonces es una persona desconocida del reino de los cielos, porque usted no está reconociendo que eso se lo dio Dios de gracia y que usted está siendo ese enviado para santificar ese nombre. Mucha gente dice que en el nombre de Jesús parece que estuvieran santificando, pero las personas verdaderamente están poniendo los ojos en la persona.
Es decir, no están entregando la gloria al que lo debe hacer. Dijo que nadie puede ir al Padre sino por medio mío. O sea, si usted quiere decirle al Señor, mire, a una persona, voy a decirles, a una persona que una vez le oramos por ella y tenía un dolor muy tenaz. Luego yo dije que era una persona que había muerto. ¿Sí? Me dijo, mire, es que yo pasé por ahí y vi la muerte y entonces desde ese día yo tengo un dolor y preciso, bueno, le expulsamos y la persona confesó el nombre que era la persona, era el muerto que acaba de morir ese día. ¿Sí? Entonces, después que la persona recibió, que expulsó demonio y se sanó, yo le di una recomendación. Le dije, haga la ofrenda que Jesús dijo que Moisés había mandado a hacer. ¿Sí? O sea, la ofrenda de agradecimiento. Para testimonio a ellos, haga una ofrenda de agradecimiento. Cuando usted recibe algo de parte de Dios, haga una ofrenda de agradecimiento por lo que Él hizo, para que el resto de la iglesia tenga testimonio que no fue usted o yo, sino Él fue el que hizo. O sea, usted está testificando que Dios obró en su vida por medio de esa ofrenda de agradecimiento. ¿Usted a quién le agradece las cosas? Al Señor. Entonces Jesús dijo, Él no negó la ofrenda. Dijo al leproso, Señor, no, vaya y haga la ofrenda que Moisés mandó a hacer para testimonio a ellos. Esa ofrenda no era diezmo, era una ofrenda. Entonces, siempre que usted esté agradecido porque Dios obró, haga una ofrenda de agradecimiento. Nosotros estamos orando cuando está diciendo, Señor, por favor, que fulano, que ¿cómo fue que dijimos? Don Pancracio recibió tal y tal cosa, entonces que está dando gracias, Señor, por favor. Él está agradecido, recibe este agradecimiento. Está siendo reconocido. Entonces acá vamos a hablar, mire, pase y de testimonio que el Señor lo sanó a usted. Sí, es que yo estaba enfermo y entonces el pastor cuando dijo que fuera demonio en nombre de Jesús, yo recibí la señal, entonces Señor, muchas gracias, pero ¿y yo por qué no me hice gracias a mí? Entonces me robo yo la gloria, la honra. No, que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Cuando una persona no está haciendo eso, no está honrando al Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Ese ya no lo sabemos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, como la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, entonces fueron rechazados. Nosotros no vamos a hacer de esos. Nosotros no podemos menospreciar el poder que viene de Dios. Mire, yo les sugiero, cuando usted dice que ore porque usted está enfermo, usted no puede esperar que yo, si usted cree que yo lo sano, entonces usted no va a recibir sanidad. Porque Él dijo, los que crean pondrán las manos sobre los enfermos y ellos recuperarán la salud. Si yo oro por usted estando enferma y usted no recibe la salud, no es por culpa mía, sino porque usted piensa que yo no puedo sanarlo y resulta que yo no soy el que puedo sanarlo, sino que estoy haciendo caso a lo que el Señor me está mandando, que ponga las manos sobre los enfermos para que la fe de ellos sea probada y diga, Señor me sanó. Digo, el Señor te sana, el Señor te sanó. El Señor en Isaías está diciendo, por su llaga nosotros fuimos curados. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y yo estoy poniendo mi nombre haciendo caso a lo que tú me ordenaste, Señor, sánalo. Si la persona no dice amén, ese es su problema con el Señor. Pero si dice amén y recibe esa palabra, tenga la seguridad que puede recibir su sanidad. Porque no voy a robar yo lo que es el honor para el Hijo por el cual el Padre nos amó. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo porque Él tuvo preocupación. Porque, ¿qué es la vida del hombre? Nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Se enferma y muere. No se puede morir sin enfermar. Se enferma y muere. Pero hay gente que se enferma antes del tiempo. Entonces Dios tiene misericordia para que vea el poder. Entonces Él quiere primero que saboree el reino de los cielos en cuanto a su gracia y su amor y el perdón de los pecados. No se muera sin recibir el perdón de pecados. Y que le añada más bien la sanidad. ¿No le parece mejor? Estaba Daniela cantando ahorita. ¿Qué canción fue la que cantó? ¿Pusieron la cuidado la que cantó? Alcancé salvación, alcancé salvación. Cuando yo recibí la salvación, ay Señor, menos mal no me morí sin mi salvación. Y yo lloraba de felicidad, gracias, me salvaste, Señor. Si me hubiera muerto antes de recibir mi salvación, yo estaría perdido. Valoro tanto mi salvación que yo no quiero ponerla en riesgo.
Aprecio mucho lo que Dios hizo por mí. Amo a Jesús y he llorado de amor por Él. Pero yo no saco nada llamando de amor por Él si no tengo misericordia a los demás como Él la tuvo a mí. Entonces, si yo expulso demonios, si me robo yo la honra, entonces no estoy teniendo la misericordia del Señor para gloria y honra del Señor. Sino como recibí de gracia, doy de gracia. El poder de Dios está basado en eso. El poder, escuche bien, el poder de sanar enfermos por la misericordia de Dios es muy diferente a sanar enfermos o a expulsar demonios solamente por su nombre. Porque dijo que yo expulsé demonios por su nombre. Pero no por mi misericordia. ¿Me comprende? Es muy diferente. Es diferente ser hijo del Altísimo, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y tener la misericordia de las personas que está enferma y dice, uy, no, esta persona está enferma, no, hay que orar por ella, Señor, sánalo, y uno ora por esa persona, ayuna por esa persona y pone las manos, Señor, sánalo, sánalo, y tiene en cuenta al Señor que es el que sana y luego ya pone las manos sobre ese enfermo y tú lo sanas. Ahí está bien, recibió de gracia esa facultad, entonces délo de gracia. Así se puede hacer la señal. Así tiene la fragancia de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la prueba del amor de Dios por nosotros en cuanto a nuestra salvación. ¿Sí? No hay una prueba de amor más grande que la muerte de Cristo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Está pidiendo perdón por nosotros, está diciendo reconcíliese. Mire, por favor, reconcíliese, reciba el amor reciba el amor de Dios para que pueda ir al reino de los cielos. Porque nadie puede ir al cielo por su propio medio. Dios sabe, Él tuvo que permitir que su Hijo, por medio de su Hijo, experimenten la misericordia y poderlos entrar al reino de los cielos. De otra manera no podemos ni tocarlo, ni sentirlo, ni verlo. Estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. No hay forma si no recibimos la gracia de Dios. Es por gracia. Entonces Él dijo, mire, cualquier ciudad o aldea donde entren, si no lo reciben, sacúdase el polvo de los pies, porque lo que no están recibiendo es mi misericordia. Mire lo que dice el Salmo, lea. Yo les escribí un Salmo. Yo no, mentira, yo no escribí el Salmo. Miento. No, la Biblia, el Salmo 52. La Biblia dice. Sino que digo yo que yo les puse ahí una cortesía de un Salmo. De un salmo, el Salmo 52, es que léanlo. ¿Qué dice ahí? Todos, lean. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Hablando de otro, ¿no? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira es más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Amén. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Sí o no? ¿Para qué confiar en la riqueza? ¿Para qué confiar que no, yo puedo solo? Eso ni oran. No, ¿cuál sangre? Se hastían de decir que la sangre. Están despreciando la misericordia. Por eso Él dijo, sacúdense el polvo. Mire, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa persona que desprecia la misericordia del Señor. Por eso la prédica la semana entrante es, no rechace el reino de los cielos. Vamos a orar para celebrar Santa Cena. Y vamos a orar para que nosotros tengamos esa fragancia. Vamos a leer, por último, perdónenme, una cita bíblica para que podamos redondear esta Segunda de Corintios, capítulo 2, 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la fragancia de Cristo. Tenemos que tener la fragancia de Cristo. Tenemos que orar para que nosotros seamos olor de vida, que cuando predica la sangre de Jesucristo sea la sangre viva de Jesucristo, la sangre que llena de la gracia el espíritu del hombre y que recibe el poder de Dios hasta en la sanidad y luego se manifiesta en sanar enfermos y en resucitar muertos, que ahí es donde está la misericordia de Dios. No para honor nuestro, sino para santificar su nombre. El poder de Dios es muy grande, pero si nosotros no lo apreciamos, pues nosotros somos que tenemos olor de muerte. Entonces no seamos religiosos que tienen flagar de los que creo en Dios Padre, Señor, creador del cielo y de la tierra. Yo creo en Jesucristo, su Hijo único, nació Jesucristo, pero no pueden hacer nada porque no tienen la misericordia. Porque no ha recibido la misericordia, porque no ha recibido el amor de Dios. Entonces vamos a celebrar Santa Cena y vamos a recordar cuando recibimos la sangre, cómo nos conmovió ese sacrificio de Cristo, que Dios se acercó a nosotros, o sea, el reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de su sangre y nos hizo un camino vivo para que entremos al reino de los cielos siguiendo esa sangre viva. Amén. Y si Dios tiene misericordia de otra persona, expulse demonios, sane los enfermos, pero hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio de arrepientas. ¿Recuerda que dijo, no? Y ellos salieron por todas partes diciendo a la gente que se arrepienta. A los pecadores, ¿qué se les dice? Que se arrepientan. Sí, arrepiéntase. ¿Por qué? Reciba a Cristo, o sea, crea en esa sangre. No crea en su riqueza. Usted no puede ir al cielo por su propia forma, ni por sus buenas obras, ni por sus malas obras, sino por ese camino vivo que nos hizo a través del velo, de su carne y de su sangre. Vamos a celebrar. Oremos para tomar Santa Cena, para que nosotros no nos enfermemos tomando cena indignamente, ni tampoco ninguno muera. Padre Dios, te damos gracias por este momento precioso que tú nos das, de poder celebrar Santa Cena en espíritu y en verdad, conforme a tu ordenanza, que hoy estamos recordando que por tu sangre derramada nosotros podemos entrar al trono de la gracia, pero que nosotros por medio de tu carne, que ya podemos entrar al lugar santísimo, porque el velo del templo se rasgó, que es tu carne, que fue completamente azotada, Señor, que tú llevaste todo nuestro pecado, que tú pagaste el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad, que tú viniste no a llamar a los justos, sino a los pecadores que se arrepientan de su mal camino y reciba tu amor, reciba tu gracia, reciba tu misericordia y sigamos por ese camino vivo. Ayúdanos, por favor, que sea el camino de tu sangre donde nosotros podemos santificar tu nombre, que nosotros no expulsamos demonios para luego ser rechazados por ti, no hacemos señales para luego ser desconocidos tuyos, sino que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que nuestro nombre sea recordado en el cielo. Ayúdanos, por favor, que nosotros seamos enviados tuyos, que no seamos impostores, sino que seamos verdaderos cristianos, Señor, transformados por el poder de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, siendo hijos del Altísimo, teniendo misericordia, como tú la tuviste de nosotros. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.